Una elección nacida de la angustia absoluta, un enfrentamiento entre dos realidades opuestas y el llanto desconsolado de una criatura que tenía el poder de fusionar dos universos o hacerlos pedazos irremediablemente. ¿Será posible que los conocimientos olvidados de nuestros ancestros logren curar las cicatrices de una desgracia moderna? La respuesta ya se oculta en los siguientes minutos. ¿Qué demonios significa esto? Las palabras estallaron en la inmaculada cocina con la violencia de un disparo a quemarropa. Cada sílaba estaba impregnada de una mezcla tóxica de repulsión y furia contenida. Julián Torne se quedó petrificado bajo el marco de la puerta, su imponente silueta emanando una clase de ira oscura que parecía hacer vibrar las partículas del aire a su alrededor. Sus ojos, fríos como el acero grisáceo, se clavaron en un cuadro que amenazaba con demoler todo lo que él consideraba sagrado sobre el orden de su propio hogar. Allí, frente a la inmensa isla de granito pulido, estaba Elena, moviéndose con una destreza casi coreográfica entre la tabla de picar y los fogones encendidos. Sin embargo, lo que detuvo el corazón de Julián en seco no fue la eficiencia con la que ella preparaba la cena. Fue ver a su hija de 8 meses, Lía, amarrada con una alegría despreocupada a la espalda de Elena mediante un vibrante y colorido tejido artesanal. Los diminutos dedos de la pequeña jugaban fascinados con la tela llena de patrones vivos, mientras sus ojos oscuros resplandecían con una chispa de felicidad que Julián no había presenciado en meses de oscuridad. Esto es, primitivo. La voz de Julián se quebró, cargada de una incredulidad horrorizada. Estás tratando a mi hija como si fuera un bulto de carga. Elena se giró con lentitud, manteniendo una calma que contrastaba violentamente con la ira volcánica del hombre frente a ella. Señor Torne, por favor, permítame explicarle. Así no es como la gente civilizada cuida a sus hijos. Él dio un paso adelante, con las manos temblando por la intensidad de su enfado. Empaca tus cosas ahora mismo. Has terminado en esta casa. Lo que Julián era incapaz de percibir en ese instante de prejuicio ciego, era que su hija jamás había estado más contenta, nunca se había sentido más segura y jamás había sido tan amada. Aquello que estaba a punto de destrozar le costaría todo lo que poseía y le enseñaría, a la fuerza, que a veces la sabiduría más profunda llega envuelta en tradiciones que él era demasiado ignorante para comprender. 3 meses antes, en un apartamento sofocante y abarrotado en el lado este de Chicago, Elena Vargas estaba sentada frente a la mesa de su pequeña cocina, asediada por un mar de facturas médicas y notificaciones de cobro en letras rojas. La cruda luz fluorescente del techo dibujaba sombras de cansancio sobre su rostro de 24 años, mientras sumaba y restaba cifras que, obstinadamente, se negaban a cuadrar. Cada sobre que rasgaba revelaba otra encrucijada imposible entre pagar los tratamientos de quimioterapia de su tía Marta o cubrir la matrícula de ingeniería de su hermano Lucas en la Universidad Estatal. El oncólogo quiere intentar un nuevo protocolo, dijo la tía Marta con voz suave desde la entrada, su cuerpo frágil envuelto en la misma bata desgastada que había usado cada día desde que la enfermedad comenzó. Pero el seguro ya dijo que no lo cubrirá. El corazón de Elena se desplomó al mirar el presupuesto. Era dinero que simplemente no existía. No con la matrícula del semestre de primavera de Lucas venciendo en 2 semanas. No con el alquiler retrasado 3 meses, ni con la alacena vacía y las compañías de servicios amenazando con cortar la luz y el agua. Encontraremos una solución, te lo juro, prometió Elena, aunque su voz traicionaba el miedo que la carcomía por dentro. Llevaba meses repitiendo esas mismas palabras como un mantra, viendo cómo sus exiguos ahorros se evaporaban mientras trabajaba turnos dobles en un restaurante local que apenas les permitía mantenerse a flote. Habían pasado 2 años desde que su madre falleció, dejándole solo deudas, recuerdos y una única posesión de valor incalculable, un vibrante rebozo tejido para portear bebés que había pertenecido a la familia por generaciones. La abuela de Elena había llevado a su madre en él. Su madre había llevado a Elena y a Lucas. Y algún día, Elena siempre había soñado con llevar a sus propios hijos en ese abrazo de colores. La tela ahora colgaba, doblada con reverencia en su armario. Era demasiado preciosa para usarla, pero tenía demasiado significado como para venderla, incluso en sus horas financieras más oscuras. Representaba todo lo que habían perdido y todo lo que aún esperaban preservar de su linaje. El teléfono sonó, arrancando a Elena de sus pensamientos sombríos. La pantalla mostraba un código de área desconocido, proveniente de la costa oeste. ¿Señorita Vargas? La voz al otro lado era nítida y profesional. Soy la señora Ayow, administradora de la residencia.
He recibido su solicitud para el puesto de niñera interna. Sus referencias del centro infantil son bastante impresionantes. El pulso de Elena se aceleró. Había enviado solicitudes a docenas de puestos en todo el país, lanzando una red desesperada con la esperanza de un milagro. Esta era la primera llamada real que recibía en semanas. La familia requiere cuidado interno para una bebé de 8 meses, continuó la señora Ayo. La compensación es sustancial, $4,000 mensuales, más alojamiento y comida. Sin embargo, el puesto exige una dedicación absoluta. Las niñeras anteriores no han funcionado. $4,000. Era más de lo que Elena ganaba en 3 meses en el restaurante. Suficiente para los tratamientos de la tía Marta, la matrícula de Lucas y sobraría para comprar comida real en lugar de fideos instantáneos. Estaría muy interesada, logró articular Elena, con las manos temblando mientras aferraba el teléfono como un salvavidas. ¿Cuándo necesitan que empiece? Excelente. Puede empezar de inmediato. Nosotros nos encargaremos de organizar su transporte. Esa noche, Elena se sentó al borde de la cama de la tía Marta, sosteniendo las manos delgadas de la mujer que la había criado, mientras discutían la imposible decisión. Lucas había conducido desde la universidad para lo que podría ser su última reunión familiar en meses. «Tienes que ir», insistió la tía Marta, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos cansados. «Esta es la oportunidad por la que hemos estado rezando. ¿Pero qué hay de tus tratamientos? ¿Quién te cuidará?» «¿Qué importa eso, niña? He estado peleando contra este cáncer por 2 años. Una semana sola no harán la diferencia, pero ese dinero podría cambiar el destino de esta familia». Marta apretó las manos de Elena con fuerza. «Tu mamá querría que tomaras esta oportunidad». Lucas asintió con renuencia, con la mandíbula tensa. «¿Puedo tomarme un semestre libre? ¿Conseguir un trabajo para ayudar?» «De ninguna manera», lo interrumpió Elena tajantemente. «Estás meses de graduar. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». A la mañana siguiente, Elena empacó sus pocas pertenencias en una maleta gastada. En el último instante, sacó con cuidado el rebozo tejido de su madre del armario. Sus azules y dorados vibrantes parecían resplandecer con la luz del amanecer, y casi podía escuchar la voz de su madre susurrando en su oído: «Esto lleva el amor de generaciones, mi niña. Donde quiera que vayas, llevas nuestra fuerza contigo». Lo dobló con ternura entre su ropa, llevándose un pedazo de hogar hacia lo desconocido. La estación de autobuses olía a gases de diésel y a despedidas amargas. Mientras Elena abrazaba a la tía Marta para decir adiós, trató de memorizar cada detalle. El aroma de su perfume, la sensación de esos brazos frágiles rodeándola, el sonido de Lucas prometiendo llamar todos los días. «Los quiero mucho a los dos», susurró Elena, luchando por contener las lágrimas. «Nosotros también te queremos, mi niña», respondió Marta. «Ahora ve y muéstrales de qué están hechas las mujeres Vargas». El autobús salió de Chicago mientras el sol ascendía, llevando a Elena hacia un destino que no podía imaginar. A través de la ventana empañada, observó cómo los barrios familiares se desvanecían en la distancia, sus dedos trazando inconscientemente el contorno del bulto envuelto en su regazo. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, a todos los que amaba, pero llevaba consigo las esperanzas de su familia y la fuerza de sus antepasados. En algún lugar de Bahía Azul, la hija de un multimillonario estaba llorando desconsolada. Y ni Julián Torne ni Elena Vargas tenían la menor idea de que sus vidas estaban a punto de colisionar de maneras que desafiarían todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la civilización. 48 horas después, Elena apretó su rostro contra la ventana del taxi mientras recorrían el reluciente distrito tecnológico de Bahía Azul. Torres de cristal se extendían hacia nubes grises, sus superficies reflejando un mundo de riqueza obscena que solo había visto en el cine. El conductor giró hacia un bulevar arbolado donde las mansiones se erigían como monumentos al éxito, cada una más imponente y distante que la anterior. «Aquí es», anunció, pasando por unas puertas de hierro forjado que se abrieron automáticamente ante una casa que parecía desafiar la gravedad. La mansión de Julián Torne se posaba en el borde de un acantilado con vistas al Océano Pacífico. Su construcción angular de vidrio y acero se proyectaba sobre el agua como la proa de un barco futurista. Cada línea era nítida, cada superficie inmaculada, cada detalle diseñado para intimidar en lugar de dar la bienvenida. Aquello no era un hogar. Era una declaración de poder absoluto.
La señora Joe esperaba en la entrada principal, su cabello plateado recogido en un moño perfecto, su traje azul marino planchado con precisión militar. Tendría unos 60 años, con ojos agudos que parecían catalogar y juzgar cada detalle de la apariencia de Elena en el breve lapso de un apretón de manos. Señorita Vargas, confío en que su viaje fue cómodo. Su voz tenía la misma eficiencia cortante que en su conversación telefónica. Deje su equipaje aquí. El personal se encargará de él. Elena la siguió a través de puertas que se cerraron silenciosamente a sus espaldas, sellando el mundo exterior. El interior le robó el aliento, y no de una manera agradable. Todo era blanco, negro o cromado. Los suelos de mármol pulido reflejaban sus pasos como disparos en el silencio sepulcral. Arte abstracto colgaba en paredes que parecían extenderse hacia el cielo. Cada pieza probablemente valía más que el edificio entero donde vivía su familia. Las niñeras anteriores encontraron el ambiente desafiante, señaló la señora Joe mientras caminaban. 7 en 8 meses. El señor Thorne tiene expectativas muy específicas. ¿7 niñeras? La confianza de Elena vaciló ligeramente, pero apartó la duda de inmediato. Necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba comodidad emocional. Subieron por una escalera flotante que parecía suspendida en el aire sin soporte visible. Cada escalón revelaba nuevas habitaciones que parecían pertenecer a revistas de arquitectura minimalista en lugar de a una casa donde vivía una familia. La cocina era una obra maestra de ingeniería alemana fría y estéril. La sala de estar estaba dispuesta con muebles que se veían hermosos pero intocables. El comedor estaba dominado por una mesa para 20 personas que claramente nunca albergaba cenas familiares. El señor Thorne la verá ahora, anunció la señora Joe, llevándola hacia una oficina que ofrecía una vista panorámica y vertiginosa del océano. Julián Thorne estaba de espaldas a ellas, su silueta recortada contra los ventanales de piso a techo. Cuando se giró, Elena entendió de inmediato por qué 7 niñeras habían huido. Era alto e imponente, su cabello oscuro salpicado de canas prematuras, su traje perfectamente confeccionado para enfatizar su estatus. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Contenían el tipo de dolor que se había calcificado en algo más duro, frío y peligroso. Señorita Vargas, su apretón de manos fue firme pero breve, su sonrisa practicada pero vacía. Supongo que la señora Joe le ha explicado nuestros requisitos básicos. Sí, señor, lo ha hecho. Mi hija Lia requiere supervisión constante. Su horario es preciso e inamovible. Alimentación cada 4 horas, siestas a intervalos específicos, actividades de desarrollo según las pautas estrictas del pediatra. No hay lugar para la improvisación o la interpretación personal. Le entregó una carpeta gruesa llena de gráficos, horarios y protocolos complejos. Todo está documentado ahí. Mi difunta esposa estableció estos procedimientos basándose en una extensa investigación científica. No deben ser alterados bajo ninguna circunstancia. El dolor en su voz cuando mencionó a su esposa era tan crudo que Elena sintió que se le encogía el corazón. Este hombre no solo exigía perfección, se aferraba desesperadamente a la última conexión tangible que tenía con la mujer que había perdido. Entiendo completamente, señor Thorne. La guardería está en el 2º piso. Encontrará todo lo que necesita. Se volvió hacia la ventana, despidiéndola sin palabras. La señora Joe le mostrará el camino. La guardería era un santuario de buenas intenciones costosas. Monitores de última generación rastreaban cada signo vital. Muebles importados dispuestos con precisión de museo, juguetes educativos organizados por etapa de desarrollo. Todo lo que un bebé podría necesitar, excepto calidez, excepto amor, excepto la alegría desordenada que los niños requieren para florecer. Y allí, en el centro de todo, yacía Lia, de 8 meses, en su cuna de diseño, llorando con el tipo de desesperación que proviene de meses de necesidades emocionales insatisfechas. Elena se acercó lentamente, con el corazón roto por el sonido. El rostro de la bebé estaba rojo de agotamiento, sus pequeños puños se apretaban mientras gritaba por un consuelo que parecía no llegar nunca. Cuando Elena metió la mano en la cuna, los llantos de Lia solo se intensificaron, como si hubiera aprendido que los extraños solo significaban una decepción inminente. Ha estado así desde. La voz de la señora Joe se apagó momentáneamente. Desde que perdimos a la señora Thorne. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal, pero no se vincula con nadie. Apenas duerme, apenas come. El señor Thorne está desesperado.
Elena levantó a la bebé que lloraba, sintiendo el peso de algo más que un cuerpo pequeño en sus brazos. Sostenía el dolor acumulado de una familia rota, la culpa aplastante de un padre y la necesidad desesperada de una niña por el tipo de amor que no se podía programar en ningún manual. Mirando la perfección estéril de la habitación y luego a la niña inconsolable, Elena hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de sanar a esta familia, incluso si eso significaba desafiar todo lo que Julián Thorne creía sobre el orden y la crianza. En los días siguientes, la señora Joe reveló la desgarradora verdad que Julián no podía soportar decir en voz alta. Su esposa Sofía había muerto por complicaciones posparto solo 6 semanas después del nacimiento de Leah, desangrándose en el mismo hospital donde su hija había tomado su primer aliento. La tragedia había dejado a Julián ahogándose en la culpa, y a la pequeña Leah sin el vínculo temprano crucial que moldea la capacidad de un niño para confiar en el mundo. 8 meses, confesó la señora Joe mientras estaban en la cocina una noche. Leah finalmente dormía inquieta en los brazos de Elena después de horas de caminar y tararear. 8 meses de especialistas, consultores de sueño y niñeras que prometieron arreglar lo que el dolor había roto. El desfile de fracasos era asombroso. La primera niñera duró 3 semanas. La segunda intentó un método de dejarla llorar que dejó a la bebé gritando durante horas mientras Julián caminaba por su oficina atormentado. Un psiquiatra había sugerido medicación. Un especialista en sueño instaló equipos que convirtieron la habitación en una instalación médica. El señor Thorne paga por lo mejor de todo, continuó a Joe. Pero el dinero no puede comprar lo que esa niña realmente necesita. El propio Julián era un estudio de devastación controlada. Seguía los protocolos de su esposa con devoción religiosa, pero cuando Leah lo miraba, solo veía a un extraño cumpliendo movimientos, no a un padre. No come para él, admitió a Joe. No duerme en sus brazos. Le rompe el corazón, así que se mantiene alejado. Provee todo, excepto a sí mismo. Elena se dedicó a seguir los protocolos con determinación profesional. Durante 72 horas hizo todo exactamente como estaba prescrito. Leah lloró durante todo el proceso. La angustia de la bebé era diferente a todo lo que Elena había visto. Era el sonido de alguien que ha aprendido que el consuelo nunca llega. Para la 4ª noche, Elena funcionaba con 2 horas de sueño. Hizo una videollamada a Lucas desde su habitación, conteniendo las lágrimas. No entiendo, susurró. He hecho todo perfecto, cada protocolo, pero no deja de llorar. El rostro de Lucas llenó la pantalla. Quizás el problema no es lo que estás haciendo, sino lo que no te permiten hacer. A la mañana siguiente llegó el doctor Corbis para un chequeo. El médico examinó a Leah con eficiencia, pero su ceño se frunció. El aumento de peso es mínimo. Los patrones de sueño son erráticos, dijo a Julián y Elena. Su hija no está prosperando porque no se está apegando a nadie. Necesita conexión emocional, no solo gestión. Entonces arréglelo, espetó Julián. Díganos qué hacemos mal. No se trata de hacer algo mal, sino de hacer algo más intuitivo. Cuando el médico se fue, Julián se encerró en su oficina. Elena se quedó sola con Leah, cuyo llanto resonaba en la mansión vacía. Caminando por la guardería por 4ª hora consecutiva, Elena se encontró tarareando las canciones de cuna de su madre y meciéndose con el ritmo antiguo de las mujeres de su familia. Por un instante, Leah se calmó. Elena se dio cuenta de la verdad. Leah necesitaba ser sostenida como los bebés habían sido sostenidos durante milenios. Cerca de un latido, envuelta en calor, llevada a través de la vida. Pensó en el rebozo doblado en su cajón. Pero los protocolos de Julián prohibían tal cosa, sus reglas exigían cunas y distancias medidas. Usar el tejido sería una violación directa. Sin embargo, el llanto de Leah era insoportable. Elena enfrentó una elección imposible: seguir las reglas que fallaban o confiar en la sabiduría de sus ancestros. La decisión se sintió inevitable. A la mañana siguiente, mientras Julián trabajaba, Elena recuperó el rebozo. La tela parecía pulsar con vida. Recordó a su madre llevando a Lucas, cerca del corazón, a salvo del mundo. Con manos temblorosas, envolvió a Leah contra su pecho. El peso de la bebé se asentó naturalmente en la tela. Por primera vez en días, Leah dejó de llorar. Presionó su cara contra el corazón de Elena y soltó un suspiro largo, liberando meses de tensión. Así está mejor, susurró Elena llorando de alivio. Estás a salvo. La transformación fue milagrosa.
Dentro del fular, Lía se convirtió en otra niña. Sus ojos se volvieron curiosos, dejó de mirar al vacío. Comenzó a hacer arrullos felices. Elena cocinaba, ordenaba y vivía con Lía pegada a ella. La bebé comía con ansias y dormía pacíficamente con el movimiento de Elena. La señora Joe notó el cambio con asombro. ¿Cómo haces esto? Las otras no lograban que dejara de llorar. Solo necesitaba sentirse segura. Respondió Elena con cuidado, ocultando el rebozo bajo un cardigan holgado. A veces las viejas costumbres funcionan mejor. En las videollamadas, la tía Marta lloraba de alegría al ver a Lía sonreír. Pero el miedo de Elena crecía. Julián permanecía distante, pero el secreto era peligroso. Cada día traía nuevas risas de Lía, pero también el terror de ser descubierta desafiando la memoria de Sofía. El éxito pronto se volvió peligroso. Julián comenzó a notar la transformación a través de las cámaras. Veía a su hija reír, jugar y dormir, pero las cámaras no captaban el método exacto, oculto por los ángulos o la ropa de Elena. «Explícame qué estás haciendo diferente», exigió Julián un día en su oficina, mirándola como un fiscal. «Sigo los protocolos, señor», mintió Elena, con el corazón acelerado. «Entonces, ¿por qué 7 profesionales fallaron y tú, sin educación formal, tienes éxito?» «¿Paciencia?» La palabra sonó a insulto en su boca. Julián estaba lidiando con sus propios demonios corporativos sobre inclusión y cultura en su empresa, y su incapacidad para calmar a su propia hija lo destrozaba. Cuando él la cargaba con sus reglas rígidas, ella lloraba. Cuando Elena la tomaba, Lía se calmaba. «¿Qué hago mal?», le preguntó Julián al doctor Corbis en la siguiente visita, desesperado. «Su progreso es notable», dijo el médico revisando los gráficos. «Aumento de peso, sueño, risas. Es otra niña. Lo que sea que la señorita Vargas esté haciendo, está funcionando. Funcionando de una manera extraordinaria, pero la niña no me responde igual a mí. Los bebés forman apegos primarios, señor Torne. Lía ha creado un vínculo con su cuidadora que no había establecido con nadie desde». La voz del doctor Corby se desvaneció con delicadeza, dejando que el silencio completara la frase. Desde que Sofía murió, las palabras no pronunciadas flotaban en el aire como una sentencia judicial. La vigilancia de Julián sobre Elena se volvió asfixiante. Revisaba las grabaciones de seguridad con una obsesión casi clínica, buscando cualquier indicio que explicara sus métodos misteriosos. Interrogó a la señora Joe sobre las rutinas exactas de Elena, sus conversaciones privadas, su historia familiar. Incluso llegó al extremo de contratar a un investigador privado para escudriñar sus referencias pasadas, como si el éxito rotundo de la niñera fuera, en sí mismo, una prueba de algún engaño elaborado. «Tenga cuidado», le advirtió la señora Joe a Elena una noche, mientras ambas picaban verduras para la cena. «Al señor Torne no le agradan los enigmas. Necesita tener el control absoluto, diseccionarlo todo. Su éxito con la niña lo está volviendo paranoico. No estoy haciendo nada malo, y él debería saberlo. Pero él ve su conexión con Lía y eso le recuerda sus propios fracasos como padre. El dolor hace que la gente cometa estupideces». Las microagresiones comenzaron a filtrarse de manera sutil. Julián soltaba comentarios mordaces sobre instintos básicos frente a formación académica, insinuando que los logros de Elena provenían de una intuición primitiva y no de habilidad o dedicación profesional. Cuestionaba si realmente estaba siguiendo los protocolos de seguridad, ignorando la evidencia palpable de que Lía estaba floreciendo. Empezó a cronometrar sus descansos con un reloj en mano, a monitorear sus llamadas personales, tratándola como a una infiltrada hostil en lugar de la mujer que había rescatado a su hija del abismo. «Quiero informes detallados», anunció una mañana, extendiéndole una tableta cargada con software de rastreo biométrico. «Cada onza de alimento, cada minuto de sueño, cada interacción social. Documéntelo todo». Las manos de Elena temblaron al recibir el dispositivo. Aquella correa digital se sentía como una soga cerrándose alrededor de su secreto. ¿Cómo podía documentar la verdad? ¿Cómo escribir en un informe que la felicidad de Lía provenía de ser porteada como las madres de su linaje lo habían hecho durante siglos? ¿Cómo explicar que la seguridad de la niña nacía del contacto físico constante que los protocolos de Julián prohibían explícitamente? Esa noche, muy tarde, mientras sostenía una videollamada con su familia y Lía balbuceaba contenta en su regazo, Elena sintió el peso aplastante de su dilema. «Algo no va bien», observó la tía Marta, cuya intuición seguía afilada a pesar de su fragilidad física. «¿Tienes ojos de miedo, mi niña?» «Estoy ayudando a esta familia», dijo Elena midiendo sus palabras, «pero me temo que mi ayuda es vista como una amenaza».
No podía confesarles que su éxito pendía de un hilo, basado en un secreto que podría demolerlo todo. No podía decirles que los métodos ancestrales que sanaban a esa familia rota eran los mismos que Julián interpretaría como prueba de su incompetencia. Elena miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, donde una bebé lloraba por la única persona que la hacía sentir a salvo, y supo que el conflicto era inminente. La reunión de la junta directiva había sido un descenso a los infiernos de 6 horas. Julián irrumpió por la puerta principal a las 4 de la tarde, con la mandíbula trabada por esa clase de furia que nace al ser acorralado por abogados, inversores y activistas que cuestionaban cada decisión de su liderazgo. La demanda por discriminación estaba desangrando a la empresa, costándole capital y reputación, y ahora su propia junta sugería que diera un paso al costado. Necesitaba control. Necesitaba que su universo volviera a tener una lógica predecible. Necesitaba recordarse a sí mismo que, al menos bajo su propio techo, sus reglas eran la ley. El sonido de un tarareo suave provenía de la cocina, acompañado por el borboteo acogedor de un guiso en el fuego. Por un instante, Julián sintió que la tensión en sus hombros cedía. Al menos allí, en su santuario, todo estaría ordenado, estéril y correcto, tal como los protocolos de su difunta esposa exigían. Pero al girar la esquina hacia la cocina, su realidad estalló en 1000 pedazos. ¿Qué demonios significa este espectáculo? Allí estaba Elena, frente a la isla de granito, moviéndose con una gracia fluida entre los ingredientes y la olla humeante. Pero asegurada a su espalda, envuelta en un torbellino de telas azules y doradas, estaba su hija Lía, atada como un bulto de mercancía en algún artilugio folclórico que le revolvió el estómago de asco e indignación. Elena se congeló. La cuchara de madera golpeó el borde de la olla con un sonido seco mientras se giraba para enfrentar la tormenta que se veía en los ojos de su jefe. Lía, ajena al peligro, seguía jugando felizmente con los flecos del tejido, explorando los patrones con sus deditos mientras emitía sonidos de pura satisfacción. Esto es barbárico. La voz de Julián se quebró, oscilando entre la incredulidad y el horror mientras señalaba el rebozo. Estás tratando a mi hija como si fuera equipaje, como una carga de ganado para transportarla en tu espalda. Señor Thorne, por favor, déjeme explicarle, comenzó Elena, manteniendo la voz firme a pesar del terror que le helaba el pecho. ¿Explicar qué? ¿Qué has estado experimentando con mi hija usando alguna tontería tribal y retrógrada? Julián avanzó, con las manos temblando por la adrenalina. Así no es como la gente civilizada cuida a sus hijos. Esto no cumple con los estándares modernos de crianza. Elena sintió las palabras como golpes físicos, cada una diseñada para despojarla de su dignidad y reducir su herencia a algo vergonzoso y sucio. Señor, este es un método de porteo tradicional. Se ha utilizado de forma segura durante miles de años en mi cultura y en muchas otras. No me importa si se ha usado desde la Edad de Piedra. Es primitivo, es inseguro. El rugido de Julián rebotó en las paredes de mármol. Mi esposa pasó meses investigando los métodos adecuados. Consultó a los mejores pediatras, a los especialistas más caros. Creó protocolos basados en ciencia, no en supersticiones de pueblo. Pero mire a Lía, suplicó Elena, girándose suavemente para mostrarle el rostro tranquilo de la niña. Hasta feliz, hasta sana, hasta... La están tratando como a un fardo. Como la carga de un salvaje. Las palabras salieron de la boca de Julián con una precisión venenosa. Confié la seguridad de mi hija en tus manos, y has estado realizando experimentos a mis espaldas. Lía comenzó a percibir la tensión en el aire. Su balbuceo alegre se transformó en gemidos de preocupación mientras la energía tóxica de su padre inundaba la cocina. Señor Thorne, el tejido es completamente seguro. El contacto. Me importan un bledo las otras culturas. Esto es mi casa. Y cuidarás de mi hija según mis estándares, o no la cuidarás en absoluto. El prejuicio en sus palabras colgaba desnudo y repulsivo en la cocina inmaculada. Elena sintió que su propia ira despertaba, pero se obligó a mantener la calma para preservar la poca dignidad que le quedaba frente a aquel asalto. Señor, su hija ha progresado increíblemente. Su peso, su sueño, su desarrollo. Empaca tus cosas. La orden fue pronunciada con una finalidad glacial. Estás acabada aquí. Te quiero fuera de mi propiedad en 1 hora. Mientras Julián intentaba alcanzar a Lía para desenredarla del tejido, los gemidos de la bebé se convirtieron en un llanto de angustia absoluta. Se aferró a la espalda de Elena con una fuerza desesperada, sus puños agarrando la tela que se había convertido en su único refugio. «Dame mi hija», ladró Julián, frustrado, mientras los gritos de Lía aumentaban con cada tirón para separarla del abrazo de su niñera.
Finalmente, liberada del rebozo y colocada en los brazos rígidos y tensos de su padre, la desesperación de Lía alcanzó niveles desgarradores. Su rostro se tornó púrpura por el esfuerzo, gritando con el terror primordial de ser arrancada de su fuente de seguridad. Julián la sostuvo según el manual, pero su hija se arqueaba lejos de él como si fuera un extraño amenazante. La señora Joe apareció en el umbral, pálida ante la violencia emocional de la escena. Había visto a Julián enfadado antes, pero jamás tan cruel, tan ciego ante el sufrimiento evidente de su propia sangre. Señorita Vargas, dijo Elena en voz baja, irguiéndose con orgullo a pesar de las lágrimas que escapaban de sus ojos, recogeré mis pertenencias de inmediato. Pasó junto a Julián con la cabeza alta, aun cuando los gritos inconsolables de Lía la perseguían escaleras arriba como cuchillos en la espalda. En su habitación, dobló cuidadosamente el rebozo ancestral entre su ropa, con las manos temblando de dolor e impotencia. Le había entregado a esa familia todo: su talento, su amor, su sabiduría cultural, y la recompensa había sido el rechazo más vil. 20 minutos después, Elena Vargas cruzó las puertas de la mansión Thorne arrastrando su maleta, dejando atrás a una bebé que ya estaba aprendiendo, una vez más, que el amor era algo efímero. La primera noche sin Elena fue un descenso a la locura. Lía gritó con la desesperación cruda de quien ha probado la seguridad solo para perderla de nuevo. Julián caminó por la guardería durante horas interminables, ejecutando cada paso del manual de Sofía, pero nada funcionaba. La bebé, que horas antes reía, ahora rechazaba el biberón, se ponía rígida ante cualquier consuelo y lloraba hasta quedarse afónica. Al amanecer, la camisa de seda de Julián estaba manchada de vómito y sus ojos inyectados en sangre por el agotamiento. La señora Joe lo encontró derrumbado en la mecedora, sosteniendo a una niña que seguía sollozando, con la postura derrotada de un hombre cuyo mundo se desmorona. «No quiere comer», dijo con voz rasposa. «No quiere dormir. ¿Qué le hizo esa mujer a mi hija?» «Ella la amó», respondió la señora Joe con un tono de acero. «Algo que usted podría intentar aprender». El segundo día no trajo alivio. Los llantos de Lía resonaban en los pasillos vacíos como una acusación perpetua. Julián se reportó enfermo por primera vez en 5 años, pero ni su ausencia pudo detener la hemorragia en su empresa. Su teléfono vibraba sin cesar, acciones cayendo, empleados clave renunciando, reuniones de emergencia para discutir su destitución. Todo lo que había construido se convertía en polvo mientras luchaba por calmar a una bebé que parecía haber olvidado quién era él. «Esto es culpa suya», le espetó la señora Joe al tercer día, rompiendo su reserva profesional. Despidió a la única persona capaz de salvar a esta niña por sus prejuicios ignorantes. La despedí porque estaba poniendo en peligro a mi hija con métodos primitivos. Esa bebé no ha parado de llorar en 72 horas. La voz de Joe se elevó. Está perdiendo peso, se niega a comer. Cuando Elena estaba aquí, Lía era feliz, estaba sana, florecía. Dígame usted, señor Thorne, ¿qué método es el verdaderamente civilizado? La visita de urgencia del Dr. Corbis al cuarto día confirmó los peores temores. Lía había perdido casi medio kilo. La privación de sueño era peligrosa y la regresión tan severa que la hospitalización era inminente. He visto retrocesos antes, dijo el médico con gravedad, pero nunca algo tan rápido ni tan violento. ¿Qué cambió en su entorno? Julián no tuvo el valor de admitir la verdad. Que había echado a la única cura posible porque le ofendía el envase en el que venía. Esa noche, solo en su despacho, mientras los gritos de Lía se filtraban desde el piso superior, Julián hizo lo que la desesperación le obligó a hacer: investigar. Tecleó beneficios del porteo tradicional en su ordenador con dedos temblorosos, esperando encontrar confirmación de sus prejuicios. En su lugar, encontró estudios de Harvard, investigaciones de la Academia Americana de Pediatría y artículos de psicólogos que avalaban el contacto físico continuo para regular el sistema nervioso en bebés con trauma. Cada clic lo hundía más en una devastadora realidad. El método primitivo que había despreciado tenía más respaldo científico que todos los costosos artilugios de su casa. El contacto rítmico y la cercanía promueven el apego seguro y el desarrollo cerebral, leía en la pantalla. Elena no estaba experimentando. Estaba sanando a su hija con una sabiduría que era más antigua y efectiva que cualquier cosa que su dinero pudiera comprar. A la mañana siguiente llegó el informe del investigador privado, confirmando lo que Julián ya intuía. Elena Vargas era intachable, trabajadora, honesta y venerada en su comunidad. Una carta de recomendación le encogió el corazón. Elena tiene un don instintivo para sanar a niños rotos, entiende lo que necesitan antes de que lo pidan. Rastrear a Elena requirió tragarse el último vestigio de su orgullo.
Estaba en un motel barato cerca del aeropuerto, lista para volver a Chicago. Julián se sentó en su auto frente al edificio destartalado, ensayando palabras que nunca serían suficientes. Cuando finalmente llamó a su habitación, su voz se quebró. Elena, soy Julian Thorne. El silencio al otro lado fue eterno. Necesito pedirle perdón. Necesito preguntarle, ¿consideraría volver? Señor Thorne. No deja de llorar. No come. Los médicos hablan de internarla. Julián se rompió por completo. Estaba equivocado en todo. Por favor. Mi hija la necesita. En Chicago, cuando Elena llamó para explicar lo sucedido, la furia de la tía Marta fue volcánica. Ese hombre llamó primitiva a nuestra herencia después de que le salvaste la vida a su hija. No te atrevas a volver. Pero Elena miró por la ventana del motel hacia la ciudad rica, pensando en la bebé que sufría, y supo que su decisión estaba tomada. Tengo condiciones, dijo Elena al regresar a la mansión a la mañana siguiente. Julián la esperaba en el vestíbulo, pareciendo haber envejecido 10 años en 5 días. Lo que sea, respondió él de inmediato. Lo que necesite. Primero, nunca más se referirá a mis tradiciones como salvajes. Lo que practico merece respeto absoluto. Por supuesto, asintió él, avergonzado. Segundo, quiero una disculpa formal, no solo para mí, sino para mi familia, a la que insultó con su ignorancia. Lo haré. Y tercero, continuó Elena, creciendo en valentía, si voy a sanar a su hija, usted va a aprender por qué funcionan mis métodos. Se acabaron los protocolos ciegos. Lo que siguió fue una reeducación que transformó no solo la paternidad de Julián, sino su alma. Elena no solo le explicó el uso del rebozo, le enseñó la ciencia del contacto piel con piel y la importancia del apego. Julián aplicó su intelecto voraz para comprender lo que antes había descartado. Leyó, consultó y entendió cómo su rigidez había impedido la sanación de Lía. La siguiente visita del doctor Corbis fue una celebración. Lía, segura nuevamente en el rebozo de Elena, había recuperado el peso y superaba todos los hitos de desarrollo. Nunca he visto una recuperación tan milagrosa, admitió el médico. Señorita Vargas, la comunidad médica debería escuchar esto. La transformación de Julián se extendió a su imperio. La demanda por discriminación lo obligó a mirarse al espejo. Nombró a Elena consultora cultural, y sus ideas sobre sesgos inconscientes resultaron invaluables. Usted asume que la competencia se ve igual que usted, le dijo Elena a la junta directiva. Cuando alguien tiene éxito con métodos diferentes, aprendan de ellos en lugar de juzgarlos. Montemayor Systems, ahora bajo una nueva filosofía, implementó prácticas inclusivas reales. La reputación de la empresa se recuperó, y la innovación se disparó al incluir perspectivas diversas. Ha salvado más que a mi hija, le dijo Julián a Elena una noche tranquila. Ha salvado mi empresa y quizás mi propia humanidad. La relación profesional evolucionó hacia algo más profundo. Las charlas nocturnas pasaron de estrategias corporativas a sueños personales. Julián invitó a la tía Marta y a Lucas a Bahía Azul para Acción de Gracias, pagando todo. Al ver a la tía Marta, recuperándose gracias a los tratamientos que él financió en secreto, sosteniendo a Lía en el rebozo que una vez odió, Julián sintió que su corazón cambiaba para siempre. Esta niña sabe que es amada, susurró la tía Marta. Mira lo que has logrado, Elena. Lucas, contratado por mérito propio en la empresa de Julián tras su graduación, miraba a su hermana con orgullo. No encontraste un trabajo, encontraste tu destino. Esa noche, las miradas de Julián y Elena se cruzaron sobre la mesa, cargadas de una conexión que ya no tenía nada que ver con un contrato laboral y todo que ver con dos almas que habían aprendido a ver la verdad del otro. Un año después, Elena recibía un premio de liderazgo en diversidad, con Julián aplaudiendo en primera fila no como jefe, sino como compañero. Lía, ahora una niña segura, corría entre los brazos de ambos. La propuesta llegó una tarde de domingo. Julián se arrodilló mientras Elena le leía a Lía. El anillo no era un diamante convencional, sino una banda de oro con diseños entrelazados inspirados en el arte tradicional de la cultura de Elena. Cásate conmigo, dijo él. Quiero pasar mi vida aprendiendo de ti. Quiero que Lía crezca conociendo sus dos mundos. La boda fue una fusión de culturas que nadie habría imaginado. Tambores ancestrales y violines clásicos. Elena usó el rebozo de su madre como parte de su vestido. 2 años más tarde, cuando nació el pequeño Julián Jr., entró en un mundo listo para celebrar su doble herencia. Lía, con 3 años, le enseñaba a su hermanito sobre el tejido colorido. Así es como llevamos a los bebés en nuestra familia,
le explicaba con seriedad. La abuela se lo enseñó a mamá Elena, y ella nos enseña a nosotros. De pie en el jardín, viendo a sus hijos aprender los nombres de los colores en 2 idiomas, Julián comprendió finalmente el significado de la civilización. No estaba en la tecnología ni en el dinero. Estaba en la sabiduría antigua de mantener a los que amamos cerca, de portearlos a través de la vida con respeto y calor. Y a veces, esa sabiduría venía envuelta en colores vibrantes, traída por alguien lo suficientemente valiente para desafiar todo lo que creía saber sobre el amor.